Hola, ¿cómo están? En el siguiente video les voy a dejar la explicación de unos ejemplos de divisores de corrientes, considerando más de 3 resistencias, al igual que en uno de los ejercicios que ustedes realizaron en la anteúltima actividad. Bien, lo primero que tenemos que considerar es el tipo de asociación de circuito en el cual vamos a trabajar. Si vamos a aplicar el divisor de corriente, el circuito debe ser paralelo, como en este caso. Cuando trabajamos con el divisor de tensión, lo aplicamos en un circuito serie. ¿Por qué? Porque en un circuito paralelo tenemos en común la tensión en ambas resistencias y diferente paso de corriente. Y en un circuito serie tenemos en común la corriente en ambas resistencias y diferentes caídas de tensiones. Para calcular la corriente en R1, al igual que en un circuito con 3 resistencias, tenemos que considerar las resistencias contrarias, es decir, las resistencias donde no vamos a calcular el paso de la corriente, y la resistencia donde vamos a calcular el paso de la corriente. Bien, la corriente en R1 va a ser igual a la corriente total por las resistencias contrarias, que en este caso son R4, R3 y R2, que están asociadas en paralelo, dividido la resistencia donde estamos calculando el paso de la corriente, que en este caso es R1, más esas resistencias contrarias que son R4, R3 y R2. Este paralelo lo podemos resolver de dos formas, con la fórmula general o agrupando de a 2. Si agrupamos de a 2, podemos decir, un ejemplo, que Rx es igual a R4 por R3 dividido R4 más R3. Y ese resultado de Rx lo vamos a multiplicar por R2, que sería, un ejemplo, podemos decir que Ri va a ser igual a Rx por R2 dividido Rx más R2. Agrupamos de a 2 o aplicamos la fórmula general. De cualquiera de las dos formas es lo mismo. Vamos a llegar a un valor aproximado. La corriente en R1 nos va a dar en este caso aproximadamente igual a 0,16 amperes. Para calcular la corriente en R2 hacemos lo mismo. Utilizamos la corriente total y la multiplicamos por las resistencias contrarias. Es decir, que consideramos todas las resistencias menos R2, que en este caso sería R1, R3 y R4. Por lo tanto, la corriente en R2 va a ser igual a la corriente total por R4 en paralelo con R3 en paralelo con R1, dividido la resistencia donde calculamos el paso de la corriente, que en este caso es R2, más las resistencias contrarias. Una vez que resolvemos este paralelo, que lo podemos llamar RB, podemos obtener el valor de la corriente en R2, que en este caso nos da aproximadamente igual a 3,47 miliamperes. Lo mismo va a pasar con la corriente en R3, con la única diferencia que vamos a utilizar R4, R2 y R1. Es decir, que la corriente en R3 va a ser igual a la corriente total por el paralelo de R4, de R2 y R1, dividido la resistencia donde estamos calculando el paso de la corriente, que en este caso es R3, más el paralelo de las resistencias contrarias. Una vez que calculamos el paralelo, que podemos llamarlo RC, obtenemos el valor de la corriente en R3, que en este caso nos da aproximadamente igual a 1,63 amperes. Teniendo como dato las 3 corrientes, vamos a pasar a calcular la corriente en R4. La corriente en R4 se calcula de la misma forma, con la única diferencia que para hacer la multiplicación con la corriente total vamos a utilizar R3, R2 y R1. Siempre trabajamos con las contrarias.
para hacer la multiplicación con la corriente total. Por lo tanto, la corriente en R4 va a ser igual a la corriente total por el paralelo de R3 con R2 y R1 dividido R4, que es la resistencia donde estamos calculando el paso de la corriente, más el paralelo de las resistencias contrarias. Podemos decir que este paralelo es igual a RD. Teniendo como dato RD, podemos pasar a calcular la corriente en R4, que nos da aproximadamente igual a 1,61 mA. Si realizamos la verificación haciendo la sumatoria de todas las corrientes, debemos llegar aproximadamente igual al valor de la corriente total, que en este caso nos da 1,8 A. Aproximadamente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo considerando 5 resistencias. Seguimos trabajando con el divisor de corriente, por lo tanto, el circuito va a ser paralelo. Si tenemos 5 resistencias asociadas en paralelo, ocurre lo mismo que el caso anterior. La única diferencia es que agregamos una resistencia más. Por lo tanto, la corriente en R1 va a ser la corriente total por el paralelo de las resistencias contrarias. En el caso anterior teníamos R4 en paralelo con R3 en paralelo con R2. En este caso vamos a tener R5 en paralelo con R4, en paralelo con R3 y en paralelo con R2. Dividido la resistencia donde estamos calculando el paso de la corriente más esas resistencias contrarias, siempre respetando el paralelo. Lo mismo que en el caso anterior, el paralelo se puede resolver agrupando de a 2 o podemos utilizar la fórmula general. Bien, una vez que tenemos el resultado del paralelo, podemos pasar a calcular la corriente en R1, que en este caso nos da aproximadamente igual a 0,94 A.